ellos tenían una ceremonia en el último y gran día de la fiesta de un derramamiento, voy a decir, de agua. El sumo sacerdote tomaría una jarra de agua y lo derramaría al pie del altar, y este era en símbolo o en recuerdo de lo siguiente: que cuando ellos estaban en el desierto y no tenían agua, Dios le dijo a Moisés que tomare su vara y que hiere o que golpeare a la peña, y cuando golpeó a la peña, ¿qué pasó? ¿Se le rompió la vara? No, salió un río de agua de la peña. Y entonces ellos tenían una ceremonia que celebraban cada año para recordar este hecho de cómo Dios les daba agua en el desierto. En este año que estamos leyendo aquí, justo en el momento cuando el sumo sacerdote, yo creo que estaba derramando el agua en memoria de lo que había ocurrido hace 1400 años más o menos, justo en el momento que él está haciendo esto, alguien entre la multitud levanta la voz y dice lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es el que levantó la voz y dijo esto? Jesús. Y estaba hablando, sino profetizando, de algo mayor que estaba por ocurrir entre ellos. Porque Jesús, como nuestra roca, como nuestra peña, adentro de unos meses después de esto, Él también fue herido, Él también fue golpeado, pero fue herido y fue golpeado en la cruz. Y lo que Él está diciendo es que mediante mi crucifixión, mediante el hecho que yo seré golpeado, se va a destapar un río, se va a nacer un río, y será un río de aguas vivas que van a fluir de mí, decía él, como la peña herida. Y este río de agua viva va a fluir, y cualquier que se acerca a tomar las aguas de este río que fluye de mí, será saciado. Se van a acordar cuando él fue crucificado, para verificar que estaba muerto, le metieron una lanza, ¿se acuerdan? Y salió de su lado, ¿qué? Sangre y agua. Y entonces Cristo fue golpeado en la cruz del Calvario, primero con el fin de derramar su sangre por nosotros, a expiar y a borrar nuestros pecados, y su sangre es nuestra esperanza. Pero después de participar en lo que es su sangre, en el lavamiento de su sangre, también hay agua, y hay agua viva que fluye de Él, que puede venir a cada uno de nosotros en la persona del Espíritu Santo, y esto nos sacia. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y entonces, en medio de la ceremonia, levanta la voz, seguro que provocó todo un escándalo, pero de todos modos levanta la voz en una manera profética, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y después agregó otra frase, y luego dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primero está diciendo que si tenemos sed, debemos irnos a Él para beber de las aguas vivas que fluyen de Él. ¿Están conmigo? Pero posteriormente dice que el que cree en Él, como dice la escritura, que desde su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, sale el río del Espíritu Santo de Jesús, la peña herida. Tú y yo tomamos de estas aguas, y cuando tú y yo tomamos de estas aguas, algo increíble sucede. Este agua que tomamos de Él, fíjense lo que voy a decir, se convierte adentro de nosotros en un río que repentinamente comienza a fluir desde nuestro interior. Para que me entiendan mejor, si yo tengo aquí un vaso de agua y yo lo tomo, ya se desaparece, ya no lo vuelven a ver. Pero Él está diciendo: si tomamos las aguas vivas que Él nos da,
algo increíble sucede porque el mismo agua que tomamos, de pronto se convierte en un río que comienza a fluir desde adentro de nosotros. Cristo hablaba con la mujer samaritana, le pidió agua del pozo y ella pues ahí en sí le comenzó a hacer muchas preguntas, pero Jesús le dijo algo, dice, mira, el agua que yo te puedo dar, este agua viva de lo cual yo le hablo. Si tú tomares de este agua, jamás tendrías sed. Pero no solo jamás tendrías sed, pero si tú tomares de esta agua viva que yo te doy, este se va a convertir en una fuente que salta adentro de ti. No sé si esté explicando muy bien o no, pero estamos hablando de tomar de su presencia en el Espíritu Santo, y posteriormente que lo que hemos tomado, algo sucede y ya no estamos tomando como que estuviera entrando de afuera por adentro, pero se convierte en una fuente, se convierte en un río que comienza a manar desde nuestro interior hacia afuera. Dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Y no estamos hablando de dinero. Pero cuando el Señor me da de su Espíritu, de pronto algo ocurre adentro de mí. Se abre una fuente, se abre un río. Y de pronto, oigan lo que voy a decir, yo llego a ser un expendio del Espíritu Santo. Yo llego a ser una persona de la cual el Espíritu Santo está queriendo fluir, está queriendo manar, está queriendo manifestarse. Hace años vivía yo en Lázaro Cárdenas y un día me fui a la casa de un amigo y su casa era obra negra, nada más 2 cuartos y por atrás una cocina de lámina y de madera y piso de tierra. Y yo entré a la casa y dije, Javier, ¿estás? Dice, aquí estoy atrás. Entonces pasé por atrás y cuando llegué atrás tenía un agujero en el piso y la manguera metida. Y yo le dije, ¿qué haces? Dice, anoche salió una tarántula de este agujero. Y entonces metí la manguera allá para ahogarle, pero dice, tengo media hora echándole agua y todavía no sale ni la tarántula ni el agua. Dice, ha de haber un laberinto de túneles y todo por allá. Pero esto me hace pensar en muchos cristianos. Como que el Señor les ha metido la manguera en la boca y cada ratito están pidiendo más y pidiendo más y pidiendo más y no sale ni una tarántula ni agua tampoco. Porque fíjense lo que voy a decir. Cuando Dios nos da su Espíritu, es para que posteriormente el Espíritu comienza a fluir de nuestra vida, comienza a manar de nuestra vida, comienza a manifestarse en nuestra vida. Y la mejor manera de mantenernos llenos del Espíritu Santo es por estar constantemente dando lo que Dios nos ha dado en el Espíritu. Buenos días. Ustedes que han sido usados por Dios, ¿no es cierto que después de que el Espíritu Santo se ha manifestado a través de tu vida, no es cierto que posteriormente se han sentido bien llenitos? ¿Nunca han evangelizado a alguien y que terminando todo tú estás más feliz que tal persona? Ellos se convierten y están medio confusos y tú pues volando como águila, porque al fin de cuentas has estado dando del Espíritu que está dentro de ti, y la Biblia dice, dad y ¿qué? Se os dará. Tenemos que acostumbrarnos a ser instrumentos del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo pueda influir, que pueda enseñorear y que pueda manifestarse a través de nuestras vidas en el momento que Él quiere. Dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ayer vinieron muchos porque tenían sed. Y yo creo que bebieron de su presencia, recibieron algo de parte del Señor. Pero ahora la segunda etapa o el segundo paso es esto, de convertir lo que hemos recibido en un río que fluye, emana y que riega al desierto alrededor de nosotros. ¿Cuántos creen
que cuando Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo en el río Jordán, ¿cuántos se dan cuenta que no escondió lo que tenía? Sino a lo contrario, cuando él recibió la presencia del Espíritu en el río Jordán, inmediatamente comenzó a fluir un río de la vida de Jesús, y este río comenzó a bendecir, a regar y a tocar a todas las personas que estaban a su alrededor. Les estoy hablando un secreto muy importante de la vida cristiana. Como decía Pedro, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tenía un don de sanidad, y entonces tomó lo que Dios le había dado y lo dio en un sentido al hombre paralítico que ahí estaba, y el hombre fue sanado. ¿Están conmigo hasta ahora? No solo queremos recibir, pero queremos dar, y entre más que damos, más tenemos. Es un secreto para vivir una vida llena del Espíritu Santo. Dice aquí Jesús a ellos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior, ¿qué? Correrán ríos, plurales, ríos de agua viva. Y entonces versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué decía? Que estaba hablándoles de algo que iba a suceder en un tiempo futuro, cuando Jesús fuere glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? Murió en la cruz, fue enterrado, resucitó, y después de esto, ¿qué? Fue exaltado a la diestra del Padre. Recibió gloria eterna cuando ascendió a la diestra del Padre, y ahí está él el día de hoy reinando en gloria. Y lo que decía Juan es esto: cuando Jesús haya sido glorificado, cuando haya sido exaltado, cuando haya tomado su lugar a la diestra del Padre, dice, en este momento el Espíritu vendrá. Y esto es lo que pasó. Si leemos la historia del libro de Lucas y de los Hechos, vemos que Jesús entra en Jerusalén, las multitudes le reciben, todos están felices, gritan crucifícale, y luego le crucifican, lo entierran, pero resucita. Pero el Evangelio según San Lucas y los Hechos terminan con lo que llamamos la ascensión de Jesús, que él ascendió a la diestra del Padre, fuera de la vista nuestra, pero ahí está él coronado de honra y gloria. ¿Y quién descendió en el día de Pentecostés? El Espíritu Santo. Cuando él fue glorificado, el Espíritu vino. En el día de Pentecostés, los discípulos tomaron del río que iba a fluir de él. Entiendan: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, es cuando comenzaron a tomar de las aguas vivas, entiendan, que manaban de Jesús. Y estas aguas vivas continúan manándose, continúan fluyéndose, corriéndose. Y ayer muchos de nosotros, probamos y tomamos de estas aguas que fluyen del trono de Dios. Buenos días, ¿están conmigo? Pero cuando tomamos, desde su interior, ¿ahora qué? Correrán ríos de agua viva. Esta palabra se cumplió en el día de Pentecostés y sigue cumpliéndose hasta el día de hoy. Entonces, si queremos entender cuáles son estos ríos, tenemos que ver el día de Pentecostés
y cómo se manifestó el Espíritu Santo a través de ellos. Y yo les invito que abran sus Biblias a los Hechos 2. Cristo está a la diestra del Padre. Día de Pentecostés desciende el Espíritu y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cómo? Según el Espíritu les daba que hablasen. Habían tomado de las aguas, pero ahora el río va a comenzar a fluir. ¿Ok? Voy a echar otra rana aquí en la olla. ¿Cuántos se acuerdan que Adán y Eva vivían en un sitio que se llamaba el huerto de Edén? ¿Se acuerdan? ¿Quién venía a visitarlos al diario en el huerto de Edén? Dios. Entonces su lugar de encuentro, su sitio de comunión con Dios, ¿en dónde estaba? En el huerto de Edén, ¿sí o no? Ahí estaban ellos en el huerto de Edén, y ahí llegaba Dios al huerto de Edén. Ahí estaba. Fíjense lo que voy a decir. ¿En dónde encontramos tú y yo al Padre? No en el huerto de Edén, sino en Jesús. Porque Él es un tipo del huerto de Edén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y tú y yo, fíjense lo que voy a decir, encontramos nuestra comunión con Dios Padre en Cristo Jesús. No hay comunión con Dios Padre fuera de Cristo Jesús. Mantengan sus dedos ahí en los Hechos, pero saltan a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Génesis 2 dice 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén en el oriente y puso allí al hombre que había formado. Y luego dice, versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en ¿qué? 4 brazos. Está el huerto, está Dios, está el hombre, y en este sitio de comunión, de ahí nace un río que fluye. Nuestro sitio de reunión con Dios no es el huerto de Edén, sino es en Jesucristo. ¿Entienden? Porque nadie le encuentra a Dios fuera de Jesucristo. Y nuestro sitio de reunión con Dios es en Cristo Jesús. Pero cuando estamos en Cristo y estamos en comunión con el Padre, ¿qué debe suceder? Debe nacer un río. ¿Entienden? Un río de la presencia de Dios que fluye de esta comunión que tenemos con Cristo Jesús. ¿Saben ustedes cómo pueden diferenciar entre quien le conoce y quien no le conoce? Todos dicen que están en el huerto, todos dicen que están en Cristo. Pero la pregunta es, ¿hay un río que fluye de su vida? ¿Hay una manifestación de Dios que fluye de su vida? ¿O es nomás una confesión? Porque el río fluía de Edén. Y cuando tú y yo estamos en Cristo Jesús, nace algo, como de una comunión con Dios. Bebemos de las aguas y el río fluye de nuestra vida. ¿Me estoy explicando bien? Y este río se repartía en 4 brazos. Ahora volvemos al libro de los Hechos. Si estás confundido, ahorita te vas a desconfundir.
Hechos 2, Jesús está a la diestra del Padre. Ahí está glorificado. Desciende el Espíritu Santo sobre todos los discípulos. Habiendo tomado de las aguas, estaba naciendo ahora el río entre ellos. Y era un río que iba a fluir desde adentro hacia afuera. Era un río que iba a fluir para cubrir toda la tierra. Y cuando este río empezó, era un solo río, pero se repartió en 4 brazos. Fíjense lo que dice aquí el versículo 8, 2:8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Qué dice? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Yo quiero hablarles de 4 maneras en que el Espíritu Santo se manifieste a través de nuestra vida después de que hayamos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. De qué pasa cuando hayamos tomado de las aguas. Cuando el río viene a nosotros y dice ríos, óiganme bien, el primer río que se manifiesta es el río de la adoración y de la alabanza. ¿Cuántas veces estamos medios, quién sabe cómo, y desciende el Espíritu Santo sobre nosotros y que de pronto hay algo adentro de nosotros que nos dice, levanta tus manos, que nos dice, abre tu boca, que nos dice, bendice a Dios? Y hay algo adentro de nosotros que se quiere levantar y que comienza a dar gloria a Dios. ¿Saben ustedes quién es? Es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque una de las tareas del Espíritu Santo es de glorificar a Jesucristo. Una de sus tareas es de exaltar al Padre. Y yo me he fijado, cuando alguien, por ejemplo, recibe el bautismo en el Espíritu Santo, casi al instante que reciben, comienzan a bendecir a Dios, comienzan a alabar a Dios, porque la primera expresión, el primer río de lo que es en sí el Espíritu en nosotros, es el río de la adoración y de la bendición. ¿Nunca has luchado con el Espíritu Santo en cuanto a esto? ¿Nunca has venido a una reunión o estás en tu casa y ya estás medio muertito y de mal humor y de pronto el Espíritu Santo dentro de ti comienza a picarte? Dice, ¿por qué no le bendigas a Dios? ¿Por qué no le alabes a Dios? ¿Por qué no le cantes a Dios? Porque no tengo ganas. Dice, no, hay que comenzar. No, y que sí, que no, y que sí. Hay una lucha entre nuestra carne y el Espíritu. Pero si cedemos al Espíritu y comenzamos a bendecir a Dios, aunque al inicio no tenemos ganas de bendecir a Dios, de todos modos a poco el fuego del Espíritu Santo nos va consumiendo y al rato somos como el holocausto sobre el altar y nuestra vida se enciende en una adoración y somos elevados a lugares celestiales. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí en la mañana para cantar y no tenían ganas? Sean honestos. Ay, hermano, pues hay en el lodo, el frío y todo esto, ya quieren que levante la mano, pues le quiero levantar la pata, no la mano, ¿entienden? Pero si cedemos lugar y decimos, ni modo, yo le voy a entrar, aunque somos los más fríos y los más duros y los más despistados que hayan, a rato el calor del fuego del Espíritu Santo comienza a encenderse en nuestras vidas y a poco nos vamos consumiendo y a rato estamos bendiciendo a Dios como locos con una plena libertad, consumidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? No podemos dejar que la carne impida esta obra.
No podemos dejar que la tradición impida esta obra. No podemos dejar que el mal humor impida esta obra, sino lo que tenemos que hacer es rendirnos al fuego del Espíritu para que al fin de cuentas Él nos consume en gloria, en alabanza. Cada mañana los judíos ofrecían lo que llaman el holocausto. Y era un pobre cordero que llevaron al templo y lo degollaron y lo descuartizaron y luego lo tiraron enterito sobre el altar. Y luego el fuego ahí en el altar a poco lo consumía. Y el incienso, es decir, el humo ascendía a Dios como incienso y una fragancia. Y al fin de cuentas a poco se iba consumiendo. Yo creo que así es con nosotros. Pasamos por el mundo, la escuela, la casa, el mercado, y venimos todos golpeados a la casa del Señor, o venimos golpeados a lo que es la oración privada. Y ahí estamos como, ay, no tengo muchas ganas. Pero si tomamos un paso y comenzamos a movernos, díganme si no es cierto que adentro de poco el fuego del Espíritu Santo no está por debajo de nosotros y nos comienza a encender y nos comienza a encender. Y el humo, fíjense lo que voy a decir, siempre asciende, ¿sí o no? Y adentro de poco la presencia de Dios que está ardiendo en nuestro ser nos comienza a hacer ascender hacia lugares celestiales y por fin salimos de ahí volando como águilas. Este es el primer río de Dios. Tenemos que procurar que este río siempre esté fluyendo en nuestra vida. Si hay algo que está apagando tu adoración, tu alabanza, si hay algo que te está obstaculizando, como que necesitas perdonar a alguien, que estás enojado con alguien, o que tus manos son sucias porque estás metida en una relación indebida en donde no debes estar. Si hay algo que está impidiendo el fluir de este río y en sí que nazca este fuego adentro de ti, quita lo que te está obstaculizando. Arrepiéntate si sea necesario, para que el fuego de este río te pueda consumir y que tu vida se convierta en una gloria para el Señor. ¿Están conmigo? Hay ríos tapados, hay fuentes, balnearios, manantiales, que alguien se fue por allá y le echó un montón de piedras por allá, o quién sabe la basura que echaron, y ya no está fluyendo como antes. Y como creyentes siempre tenemos que cultivar algo en nosotros para procurar que la fuente, el río de la adoración y la alabanza siempre esté fluyendo. Siempre, ¿sí o no? No podemos apagar el Espíritu. Y si el Espíritu se me acerca y dice, levanta tus manos, abre tu boca, bendice a Dios, y yo digo, no tengo ganas, le estoy apagando. Estoy molesto con fulano, le estoy apagando. No, Señor, pues tú sabes que estoy adulterando con fulana de tal y no tengo ganas. Le estamos apagando. Tenemos que cultivar esto. ¿Me estoy explicando bien? Porque el Espíritu ha venido para producir en nosotros un río que fluye desde lo más profundo de nuestro ser hacia el trono de Dios. ¿Están conmigo? Número 2, capítulo 3. El primer río, ¿cuál es? La adoración y la alabanza. Estas son cosas muy prácticas. Si ustedes pueden vivir lo que yo les estoy diciendo, van a vivir una vida llena del Espíritu Santo que va a ser de bendición para Dios y para otros. El segundo río se encuentra en el capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos, ¿a dónde? Al templo a la hora novena, la de la, ¿qué? De la oración. El segundo río que Dios quiere dar a nacer en nuestra vida es el río de la intercesión y de la oración. Como que tomamos de las aguas y Dios quiere destapar algo que comienza a fluir desde nuestro interior hacia afuera, y ese río de la intercesión y de la oración.
¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es el espíritu de oración? No es por nada que dice orando en el Espíritu. Cómo hemos de pedir no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestras peticiones. Y al fin de cuentas, el Espíritu Santo, quien mora dentro de nosotros, a Él le gusta orar. A Él le gusta conducirnos hacia la oración. A Él le gusta, fíjense lo que voy a decir, le gusta iluminar nuestras mentes para que sepamos en cuanto a qué debemos orar, y le encanta darnos el poder o la gracia para que podamos orar. Díganme la verdad, ¿cuántos de ustedes han ido en momentos a orar más despistados que el burro de Balaam? Aleluya. Ahí estamos, aquí estoy, Señor, medio muerto, pero aquí estoy. Y están mil cosas por tu mente. No puedes enfocarte, no hayas gracia. Pero, digan conmigo, pero llega el momento cuando comienzas a palpar la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo comienza a iluminar nuestra mente. ¿Qué quiero decir con esto? Que comienza a traer sus cargas a nuestros corazones. Y de pronto te acuerdas de fulanito de tal que le atropelló el tren, y luego te acuerdas de un evento en la iglesia, y luego te acuerdas de otra cosa, y de pronto el Espíritu Santo comienza a traer delante de tu mente, tu corazón, varias personas y varias situaciones, y tú dices, sí, yo debo orar por tal persona. Y de pronto no solo hayas iluminación o dirección, pero también hayas lo que voy a llamar la gracia del Espíritu Santo para poder orar. Y de pronto viene la unción, viene la gracia, y comienzas tú a orar en el Espíritu, sea en lenguas o en español, pero un fluir comienza a abrirse en tu ser. ¿Cuántos entienden lo que digo cuando digo un fluir? Al inicio nada se movía, pero de pronto el río comienza a fluirse tantito, como un arroyo chiquito. Pero cuando tú le entras y le comienzas a seguir, ¿qué pasa? Se va en aumento, se abre tu alma, viene más libertad, viene más ímpetu, viene más gracia. Y al rato ahí estás orando e intercediendo hasta con gemidos indecibles, y te das cuenta de algo. Ya no es tanto que yo estoy orando, sino es el Espíritu Santo quien está orando a través de mí. Está expresando sus cargas, está expresando sus deseos que están conforme al corazón de Dios. Y te das cuenta que pues caray, me está usando como un instrumento de oración, y estoy orando en la unción, estoy orando en la libertad, y al fin de cuentas sales de ahí lleno, obviamente, pero también sales de ahí con una satisfacción como que hoy logré algo en la oración. Yo no sé cuándo vaya a ver la respuesta de lo que estaba pidiendo, pero hasta que Él me cogió y me introdujo a lo que es en sí su corazón, me permitió orar conforme a su corazón, y de pronto nos damos cuenta que hemos sido ejercitados, si puedo usar esta palabra, por el Espíritu Santo. Este es un río que el Espíritu de Dios quiere abrir en nuestro ser. Quiere abrir un río de adoración y de alabanza que viene desde lo más profundo de nuestro ser al trono de Dios, pero también un río de oración y de intercesión. Si tú lees el libro de los Hechos, después de que descendió el Espíritu y el río o los ríos comenzaron a fluir, la iglesia se convirtió en una iglesia tremenda de adoración y de alabanza y de gloria. No se detenían a tal grado que azotaron a Pablo y Silas. ¿Y qué hicieron? Estando en el bote estaban cantando himnos a Dios. No estaban llamando a sus abogados, no estaban amenazando a las autoridades romanas que les iban a demandar, sino a lo contrario, estaban cantando himnos y salmos a Dios a medianoche después de que los azotaron. ¿Por qué? Porque se desató el río de gloria en ellos.
Dios quiere desatar un río de gloria y de adoración en la República Mexicana, y este solo puede nacer mediante el pueblo de Dios y empieza con cada uno de nosotros individualmente. Pero Dios también quiere desatar un río de intercesión y de oración en toda la República Mexicana, y este sí es cuando estamos reunidos, pero también es individualmente, porque tú puedes estar en tu recámara, en la cocina de tu casa, en el parque, y puedes abrir tu corazón al Espíritu de Dios y Él puede comenzar a orar e interceder a través de ti. Buenos días. El cristianismo es sobrenatural. El cristianismo es sobrenatural. No es nada de tradiciones, de reglas, de normas, de tantas cosas, sino en un sentido el cristianismo es una expresión del corazón de Dios a través de la iglesia en el poder del Espíritu, tanto al cielo como a la tierra. Digan conmigo, el cristianismo es sobrenatural. Yo pensaba que solo era esto de ir a la iglesia y convivir y cotorrear, de guardar reglas y tradiciones. No, mis hermanos, es muchísimo más grande que todo esto. Es sobrenatural. El primer río, ¿qué es? Adoración y alabanza. El segundo río, ¿qué es? Intercesión y oración. Si ustedes cultivan estos ríos en sus vidas, yo les voy a decir algo: siempre serán llenos del Espíritu Santo y serán de mucha bendición a los que están a su alrededor. Y yo quiero volver a repetir algo que la hermana Ruth dijo ayer. Si tú estás contemplando casarte con alguien y no puedes orar con tal persona, mándalo a volar. ¿Por qué? Porque la base de su comunión, el fundamento de su relación no es Dios. Yo llevo en este año 35 años de casado, por eso soy tan canoso. Yo he aprendido la sumisión, yo sé lo que es de someterme. Se ríen ahora, muchachos, pero verán. Entre más que te sometes, entre más pronto mejor te va a ir. Pero quiero decirles algo. Yo desde el primer día que conocí a la que es mi esposa, pudimos orar con libertad los unos con los otros y no predicar indirectamente, porque algunos que oran pero realmente están predicando, ¿entienden? Señor, este bruto que está a mi lado, yo pido por él que lo cambies, y ella dice, ¿entienden? Pero si tú no puedes orar con la persona con quien te quieres casar, ¿cuál es el fundamento de su relación? ¿Cristo? Y hay muchas muchachas que se casan con un bruto que no quiere ni sabe orar, quién sabe si sea creyente o no, y se apaga la vida de oración en la vida de esta chica. O viceversa. Porque Cristo tiene que ser uno de los fundamentos. Y si no pueden adorar juntos, y si no pueden orar juntos, mis hermanos, se están metiendo en un yugo desigual. Tragan saliva y digan amén. ¿Por qué te quieres casar con una filistea? Ay, Dalila, no, ella echó a perder al pobre Sansón. ¿Entienden? Brutus. No, Brutus es un bruto. Esto es lo que quiere decir el latín, bruto. No es cierto, pero más o menos. ¿Cuántos entienden lo que está diciendo? Queremos que el río de Dios fluya de nosotros. ¿Cuántos creen que en Jesús había un río de adoración? ¿Cuántos creen en Jesús que había un río de oración? ¿Cuántos creen que en los apóstoles había un río de adoración? ¿Cuántos creen que había un río de oración? ¿Sí? ¿Lo creen? ¿Cuántos quieren ser como Jesús y los apóstoles?
Sí, oh, yo quiero el poder, hermano. No, 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 no. Hay que mirar un poco más allá, entiendan. Pero la vida es de imitar a Jesús, ¿no? De ser como Él y de mirar a los apóstoles y también de agarrar de ellos. El primer río, ¿qué es? Segundo río, ¿qué es? El tercer río. Yo les voy a confesar mis pecados. Yo iba a predicar en 45 minutos para enseñarle al pastor Peñaloso cómo de hacerlo, pero me voy a extender un poco. Capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver el tercer río. ¿Cuántos están orando por el pastor Peñalosa? Oren más por su mujer, por favor. Al vivir al lado de él. 2:14. 2:14. El tercer río. Cayó el Espíritu Santo. Había una multitud de gentes que ahí estaban viendo el espectáculo. 2:14, ¿qué dice? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué hizo? Alzó la voz y ¿qué? Y les habló diciendo, y soltó el primer sermón evangelístico de la iglesia. Comenzó a testificar a toda la gente que ahí estaba en cuanto a Jesús de Nazaret. El tercer río, adoración, intercesión. El tercer río es la predicación o el testimonio de Jesús. ¿Entienden? Porque vuelvo a decir, Cristo mismo dijo que del Espíritu Santo, Él dijo, Él me glorificará. Y esta gloria viene cuando estamos adorando a Dios, pero también cuando estamos predicando o testificando a la gente, también estamos glorificando a Dios porque estamos trayendo a luz la gloria de Jesucristo en esperas de que la gente la vea y que se convierta. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos se dan cuenta que el Espíritu Santo, quien está dentro de ti, quiere hablar a la gente que está a tu alrededor? ¿Nunca has entrado en un conflicto con Él? Ahí estás, quién sabe, en el metro y el Señor te dice, habla a esta persona que está a tu lado de mí. Ay, Señor, se ve bien bruto, se ve peligroso, no le conozco. Ay, ¿cómo le voy a decir algo? Ay, Señor, háblale. Ay, Señor, pues sí, háblale. ¿Sí o no? ¿Nunca has luchado con el Espíritu Santo? O hasta que te dice, habla con fulano, pero Señor es mi peor enemigo. Yo estoy esperando que la tierra le trague, que fuego venga, que se le cae el pelo y se sale visco. Señor, yo estoy esperando juicios tuyos. Háblale de mi amor. Ay, Señor, pero no quiero que tú le salves. Jonás. ¿No creen ustedes que el Espíritu Santo, quien está dentro de ti, te quiere usar como un instrumento para hablar a todo el mundo de Cristo Jesús? No todos van a ir hasta los confines de la tierra y predicar el evangelio, pero todos pueden evangelizar a su barrio, todos pueden hablar en su escuela, todos pueden hablar en donde están. Y uno dice, pero ay, si les hablo, me van a identificar de cristiano y a ver cómo me va. A ver cómo te va si no le hablas. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Más vale temer a Dios que al hombre. El hombre solo puede destruir tu cuerpo, pero Dios puede destruir el cuerpo y el alma también. Y entonces, fíjense lo que voy a decir. El Espíritu Santo, quien está dentro de ti, ardientemente anhela hablar con la gente y quiere abrir un río. ¿Entienden?
Un río de evangelismo, un río de predicación que va regando la tierra por doquiera que tú quieres ir. Y les hago una pregunta. ¿Cuántas veces has hablado tú con alguien y terminando de hablarles te sientes bastante lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene, tú comienzas a hablar con alguien y se te vienen a la mente textos bíblicos que ni conocían. Wow, yo soy un genio, ¿de dónde vino esto? ¿Sí o no? Y hasta Dios te puede comenzar a dar una palabra de ciencia, te puede comenzar a revelar la vida de tal persona y tú dices, vaya, yo soy alguien, ¿entiende? Y al fin de cuentas hasta que le dices otra cosa, pero todo esto es el esfuerzo de Dios, el intento de Dios de alcanzar a tal persona con el Evangelio de Jesucristo mediante tu persona. ¿Podemos tapar este río? ¿Podemos apagar este río? Sí, digan conmigo, sí. Si el Espíritu Santo me está impulsando, dice, habla con tal persona. Yo digo, va a insistir un poco más, Roberto, háblale. No, háblale, te dije que no. Y con esto él dice, está bien. Y se va. ¿Y qué acabo de hacer? Contristar al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque no le obedecí. Y luego a los 6 meses digo un día, ¿a qué se debe que Dios no me usa? Escuchas a otras personas que están ganando almas y dices, Señor, ¿qué onda contigo? ¿Por qué eres respetador de personas? ¿Por qué le usas a él y a mí no? ¿Entienden? Y llega el momento triste de la verdad. El Señor llega y dice, te quería usar, pero no me quisiste obedecer. Y entonces pues no te pude usar, entonces comencé a usar a otros. Cuando esto sucede, tenemos que decir algo. Señor, perdóname. Y yo te pido que me vuelvas a usar de nuevo. Y cuando le pedimos este perdón, Él es muy bueno y Él nos perdona. ¿Y saben ustedes qué pasa enseguida? La mismita luchita. Ahí estás tú, viene el Espíritu Santo, dice, háblale, tú dices, ay, mira los tatuajes que trae. No, pero al fin de cuentas, Dios nos está dando otra oportunidad. Es nuestra desobediencia, digan conmigo desobediencia. Es nuestra desobediencia al Espíritu Santo que apaga el Espíritu Santo en nuestro medio. Él dice, levanten sus manos, bendíganme. Yo quiero ir a ver el partido de fútbol. Mañana te bendigo. Ya, ponte a orar, intercede. Ay, Señor, tengo hambre. Ay, después de ver el Chavo del 8, a ver si no. Y lo estamos apagando. Habla con este. No, Señor, es bien brutito y me da miedo. A lo mejor me muerde el jugular aquí y ya me quita toda la sangre. Tiene rasgos de vampiro. Y no le hablamos. ¿Y qué estamos haciendo? Apagando el Espíritu, contristando el Espíritu. Para que el Espíritu siga, voy a decir, vigente, filosa, activa, poderosa, fluyente en nuestra vida, tenemos que obedecerle en vez de dejar que nuestra carne le obstaculiza. Buenos días. No les estoy acusando, porque yo puedo acusarme a mí mismo. Pero hay momentos que yo tengo que volver a revisar mi vida. Y si veo que su manifestación, su presencia, su fluir a través de mi vida ha menguado, yo tengo que volver y hacerme la pregunta, ¿en dónde empezó esto? ¿Qué pasó? ¿Me dijo algo y no lo hice? ¿No fui sensible? ¿No quise jalar? Ay, Señor, perdóname, para que vuelva el fluir de tu Espíritu
a mi vida. Porque no quiero, ¿cuántos de ustedes han ido al campo y han visto un hueco en la roca y dicen, ahí antes había un manantial de agua, pero ya no hay nada, es nomás un pozo? ¿Han tenido esta experiencia? Yo sí. Yo siempre digo, ¿y qué habrá pasado para que dejara de fluir este río, este manantial? Y siempre pueden haber motivos diferentes. Pero digo, yo no quiero terminar como un pozo vacío, en donde antes el río de Dios fluía y ahora no hay nada, nada más algo hueco. Y yo lamento decirles, hay millones de cristianos y miles de iglesias que son nomás un pozo hueco ya. Antes había un río fluyendo con ímpetu, tocando naciones, y a poco menguaba, y ahora es nada más un pozo seco y vacío en la tierra. Yo no quiero ser así. Entonces, desde que yo me convertí hace 1000 años, antes del diluvio, entiendan, estaba José Luis, él tenía un dinosaurio de mascota. Estaba más grande su dinosaurio que él, entiendan. Pero yo aprendí desde el principio, yo tengo que desatar, yo tengo que obedecer, yo tengo que dejar que fluya el Espíritu. El primer río, que es adoración. Segundo río, que es tercer río, que es predicación. Puede ser que el río de Dios para el testimonio de Cristo a ti te agarra y te lleva hasta los confines de la tierra. Y si te lleva, vete, porque como dice un buen amigo mío, entre más lejos de casa, más grande la unción. ¿Entienden? No es que Dios te lleve allá para olvidarse de ti, sino que te lleva allá para manifestarse a través de ti, para que al fin de cuentas haya mayor gloria. Y todavía los confines de la tierra necesitan ser evangelizadas, pero los confines empiezan con el vecino próximo. Buenos días. El cuarto río: adoración, intercesión, predicación. ¿Cuál es el cuarto río? ¿Ya saben? No, porque no les he dicho, ¿verdad? Capítulo 4 de los Hechos. He fallado en mi misión de enseñarle una lección al pastor Peñalosa. Perdóname, Señor. 4:32. Pero yo puedo protestar diciendo, el Espíritu de José Luis vino sobre mí, diciendo. 4:32. El cuarto río. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo sé que de este texto se sacan muchas ideas diferentes, pero lo que quiero definir o lo que quiero decir es esto: cuando el río de Dios comenzó a fluir entre ellos, en adoración, en intercesión y en predicación, también comenzó a fluir en lo que voy a llamar ministración al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero lo voy a ampliar. Porque lo que ellos hacían allá es que comenzaron a vender las cosas que tenían para cuidar y ayudar a los pobres que estaban en su medio. Porque yo creo que algunos dijeron, pues no es justo que yo tenga 5 casas y fulano ni come ni sabe con qué vestir a sus hijos. Y entonces comenzaron a vender estas cosas y les nació un tremendo espíritu de generosidad. ¿Entienden? Como que se le abrió el corazón, y en donde antes tenían todo así bien aferrado de mano, se soltó la mano y nació un espíritu generoso en ellos que se dirigía hacia ayudar a los pobres y a los necesitados en su medio.
Fíjense lo que voy a decir. Yo les puedo hablar de Cristo con mi boca y yo les puedo explicar cómo es Cristo mediante mis palabras, pero solo con mis hechos puedo demostrarles cómo Él es, porque Él puso su vida. Y yo puedo decirles que Él puso su vida, pero Cristo quiere que yo haga más que solo decirles. Él quiere que yo le imite y que yo demuestre mediante mi vida lo que es su sacrificio, que quiere decir que muchas veces nos sacrificamos a nosotros mismos para que otros puedan vivir. Buenos días. Dice Cristo que vosotros sois la luz del mundo. Yo no soy de Guadalajara, no, estamos hablando aquí de la Biblia. Vosotros sois la luz del mundo, ¿entienden? Brillamos, resplandecemos, ahí estamos revelando la gloria de Dios mediante nuestras palabras. Pero dice que también somos la sal de la tierra, y sal es curativo, también preservativo, pero yo creo que está diciendo aquí en el libro de los Hechos que cuando comenzó a fluir el río entre ellos, había adoración, había oración, había predicación, pero había una demostración práctica del evangelio mediante las vidas de ellos. ¿Me estoy explicando bien? Una demostración que involucró la impartición o el regalar o el dar parte de sí mismo o de lo que ellos tenían para que otras personas pudieran vivir. Voy a usar una palabra que no nos gusta: buenas obras. Ay, hermano, pues siempre se dice que no nos salvemos por buenas obras. Claro que sí. Pero yo creo que muchas veces la salvación que tenemos se demuestra o se revela por las buenas obras nuestras. Yo creo que hay lugar en donde la iglesia tiene que en sí interesarse en los pobres, en los necesitados, en los desamparados y en tantas cosas, porque es allí en donde no solo hablamos del amor de Dios, es allí en donde demostramos el amor de Dios con hechos concretos que al fin de cuentas curen y sanan las vidas de muchas personas y por fin dicen: wow, estos cristianos no solo son de palabra, estos cristianos son de hechos. Vaya, viven lo que prediquen. ¿Qué cosa? Porque el problema muchas veces del evangelio el día de hoy es esto: hablamos una cosa y vivimos otra, y el mundo ya al fin de cuentas no está mirando tanto lo que decimos sino lo que somos. Yo creo que en África hay un dicho que más o menos que dice lo siguiente: tus obras hablan tan fuertes que no puedo oír tus palabras. Lo digo otra vez: tus obras hablan tan fuerte que no puedo oír tus palabras. Porque lo que el mundo quiere ver, fíjense lo que voy a decir, es una demostración verdadera del cristianismo, y no solo en pureza y santidad de vida, pero también en hechos concretos que demuestran el amor y el sacrificio de Jesucristo. Digan amén. ¿Sí o no? Estuve en España el año pasado, en Ferrol, allá arriba en Galicia, donde no cuentan chistes gallegos. Y estaba con un pastor, se llama Segundo. No sé por qué le pusieron el nombre de Segundo, porque ni había primero ni tercero en su casa, pero se llamaba Segundo. Y Segundo me estaba enseñando su iglesia, y luego me llevó a un edificio, una bodega, donde tenían una cocina y ropa y tantas cosas, porque ellos tenían una tremenda obra social ahí en Ferrol, en el norte. Y me dijo algo que se me pegó muy bien. Dice: en España se tiene que ganar el derecho a que te oigan. En España se tiene que ganar el derecho a que se te oigan.
Y dice aquí, mediante lo que estamos haciendo para ayudar a la comunidad, hemos ganado el respeto para que nos oigan. Mis hermanos, yo temo que hay momentos que el mundo no hace mucho caso a la iglesia porque solo hablamos del amor de Dios, pero no lo demostramos. Ni lo demostramos entre nosotros. Muchas veces somos como una bola de perros mordiéndonos y queriendo atacar el uno al otro y hablando del amor de Cristo. Aleluya, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, y ahí estamos atacándonos. Buenos días. Tenemos que demostrar mediante hechos lo que el Señor nos dirige a hacer, a bendecir a la gente. Entiendan. Porque esto por fin da fundamento y da solidez al mensaje nuestro. Y al fin de cuentas, la demostración de la cruz mediante nuestras vidas en ayudar a otros nos da plataforma muchas veces para predicar el evangelio. Dijo San Francisco de Asís, y no soy franciscano, pero él dijo, hay que predicar el evangelio en todo tiempo y aún con palabras si sea necesario. ¿Qué estaba diciendo? Que nuestra vida debe ser una demostración del amor y del sacrificio de Jesucristo. Y Dios es el que nos encamina, Dios es el que nos enseña, Dios es el que nos dice el cómo, ¿entienden? Pero al fin de cuentas se abrió un espíritu de generosidad entre ellos cuando vino el Espíritu Santo y comenzaron a desarrollar estas obras para demostrar el amor de Cristo Jesús. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, Él también quiere hacer lo mismo en la iglesia y en nosotros como individuales. El primer río, ¿qué es? Adoración, ¿sí o no? Segundo río, ¿qué es? Tercer río, ¿qué es? Y el cuarto río, ministración. Había otra palabra que tenía para esto. Pasión, bendecir, generosidad, ¿entienden? Tenemos que, voy a llamarle demostración, ¿entienden? Cuarto río, ¿creen ustedes que el Espíritu Santo te puede decir que vayas a ayudar a tus vecinos? ¿Crees que el Espíritu Santo te puede decir, ve, abre una escuela para ayudar a los alumnos que en sí están retrasados? ¿Crees que el Espíritu Santo te puede decir, estudia lo que es medicina y enfermería para que al fin de cuentas tú puedas ir a los confines de la tierra y bendecir a otros? Mis hermanos, yo creo que sí. Y voy a decirles algo, yo creo que este es el río que está más tapado en la iglesia el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos gusta adorar, nos gusta orar. En sí, el predicar está bien chido. Pero demostrar, por poner nuestra vida, suene de catolicismo. No. La iglesia era cristiana antes de que era católica. Entiendan. Y hay muchas cosas todavía. ¿Cuántos quieren dejar fluir el río de Dios en su vida? En Cristo, nuestro huerto de Edén, tenemos comunión con el Padre, y de ahí nace este río que se divide en 4 partes. Cuando tú y yo recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, viene a nosotros, bebemos de las aguas, pero inmediatamente este que hemos tomado se quiere convertir en un río, una fuente que salta y comienza a fluir desde nuestro interior hacia afuera. Porque tú y yo somos las personas indicadas a regar el desierto a nuestro alrededor, hasta que por fin se convierta en un huerto. ¿Está bien? ¿Qué pasa si tú tienes un carro de 4 cilindros y solo funciona en 2? No jala muy bien, ¿sí o no? Si tienes un carro de 4 cilindros y jalan 3, todavía no jala.
Un carro de 4 cilindros es necesario que los 4 cilindros estén funcionando bien, ¿sí o no? Estos 4 ríos son como 4 cilindros. Si los 4 están funcionando en nuestra vida, mis hermanos, vamos a tener un cristianismo lleno de vida, de vitalidad, de poder que va a cambiar al mundo. Si dejamos que alguno o 2 o 3 o todos estos cilindros se apagan, vamos a tener un carro que no marcha. Y así es el cristianismo de muchas personas. Los cilindros no están funcionando, tal vez uno de los 4 o 2 de los 4, pero son medios disfuncionales. Necesitamos delante de Dios a procurar que los 4 estén funcionando en nuestra vida. Amén. ¿Están conmigo? Ahora, que pase. Mira, el tecladista. He fallado en mi misión de enseñarle al pastor una lección, pero por lo menos les enseñé algo a ustedes. Digan conmigo adoración. Digan conmigo intercesión. Digan conmigo predicación. Y digan conmigo demostración. Los 4 ríos de Dios. ¿Cómo están los ríos en tu vida? Constantemente tenemos que dar mantenimiento a estos ríos para que no se tapan, que no se cieguen, que no se dejen de funcionar. Yo tengo 37 años de creyente, me encantaría decirles que siempre los he tenido en una condición perfecta, pero no es cierto. Hay momentos que he tenido que volver a decir, Señor, parece que este río no está funcionando muy bien. ¿Dónde están las piedras? ¿Qué necesito sacar de allá? Perdóname, límpiame. Yo apagué tu espíritu aquel día que tú me dijiste, yo no hice. Yo quiero ser instrumento tuyo. Yo quiero ser vehículo tuyo. Tenemos la idea que si soy ungido, el Señor me va a usar. Yo creo que la unción reposa sobre estos 4 ríos. Y cuando ellos están fluyendo, la unción los lleva a otra dimensión y grandes cosas suceden. Porque si yo tengo una unción, pero los 4 ríos tapados, ¿qué tengo? Nada. Tal vez soy como Superman, tengo una capa, pero no funciona. Entonces vamos a orar un momentito. Yo voy a tener que salir en unos minutos más, pero vamos a ponernos en pie. ¿Cuántos se atreven a decirle al Señor, Señor, ven y revíseme, y revisa los 4 ríos en mi vida? Señor, si alguno de los ríos no está funcionando a todo dar, enséñame por qué, para que yo pueda quitar de allá cualquier piedra, cualquier obstáculo, para que haya una plena manifestación de tu poder y tu vida y tu gloria en mí. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Yo quiero ser un instrumento de su gloria. No quiero desperdiciar mi vida viviendo por mí mismo. Yo quiero ser un instrumento mediante lo cual su gloria se pueda manifestar. Y se manifiesta en la adoración, en la intercesión, en la prédica, en la demostración. Yo digo, Señor, úsame. Y por favor, si algo está perjudicando, obstaculizando uno de estos ríos, Señor, enséñame para que yo me pueda arrepentir y yo pueda quitar lo que está obstaculizando, para que tu fluir puede fluir con ímpetu y con llenura y hasta que pueda crecer, porque el que es fiel en lo poco también será en lo mucho, ¿sí o no? Yo quiero ser usado y yo quiero crecer
para que me pueda usar aún más. Y si yo logro esto, a lo mejor puedo decir, bueno, hice su voluntad y puedo vivir en paz. Pero a la vez digo, ¿cuántas vidas podría tocar por el reino de Dios? Y nada más este pequeño toque, quién sabe qué impacto puede tener. Y al fin de cuentas tal vez miles pudieran venir. Y los que han venido pudieran ser tocados, restaurados, sanados. Porque mis hermanos, fíjense lo que voy a decir. No tiene chiste vivir para nosotros mismos. Fue el gran error de Adán, de vivir por sí mismo. Cristo vino no para vivir por sí mismo, sino por el Padre y por todos nosotros. Y yo creo que Él tiene el secreto verdadero de la felicidad. Vamos a levantar nuestras manos. Si ayer tú no recibiste el bautismo en el Espíritu Santo, ven acá rápido. Y los demás, sus manos en alto. Si ayer no recibiste y quieres recibir, vente. Les voy a pedir que hagan filas como ayer. Enseguida voy a dar una invitación para los que lo recibieron ayer y otros que vengan a orar con estos. Pero de antemano, todos vamos a orar y vamos a decirle, Señor, si yo he apagado el fluir de tu Espíritu, quiero que me perdones y que me laves. Si tú quieres venir aquí a orar con alguien, está bien, vente rápido. Pásate, José Luis, no sé en dónde te hayas ido, pero ven acá. ¿Entendieron de los 4 ríos? Vamos a orar todos un momentito. Señor, queremos ser tu expresión. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la gloria del unigénito de Dios. Tú vives en nosotros. Tu Espíritu vive en nosotros. Señor, queremos ser tus expresiones en este mundo. Queremos, Señor, que tu gloria se manifieste a través de nosotros. Queremos ser instrumentos usados por ti. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No queremos apagarle, no queremos contristarle, no queremos ser contrarios a Él. A lo contrario, queremos, Jesús, someternos a tu Espíritu para que su voluntad llegue a ser la nuestra. Y en esta manera podemos ser vasos de tu expresión a través de Él. Señor, el día de hoy, si el río de adoración en alguna manera ha sido tapado o si se ha menguado en nuestro ser, Señor, ahora queremos quitar cualquier limitante, cualquier piedra o obstáculo. Queremos quitarlo para que haya una restauración de la plenitud del río de Dios en nosotros en adoración. Perdona nuestra obstinación, perdona nuestra indiferencia. Y Señor, lávanos en tu sangre, por favor. Y abre, Señor, esta arteria para que fluya la sangre de Cristo y la gloria de Dios hacia el cielo. Padre, pido esto. Si en sí el río de la intercesión y la oración ha sido en sí limitado, si se ha menguado, si en alguna manera lo hemos restringido, perdónanos ahora y quita de nuestro ser cualquier cosa que quiere ahorcar lo que es en sí el río de la intercesión y la oración. Perdónanos nuestra indiferencia, perdónanos el pecado tal, y lávanos y trae una restauración de plenitud y de libertad a nuestras vidas de oración.
para que este tal como el río de adoración, este río de intercesión y oración pudieran ascender hacia ti, para regar el trono de Dios con gloria que emana de nuestro interior y que pudiera ser como un incienso, como un olor grato para ti, Padre. Oh Padre, por favor, cualquier colesterol que estuviera tapando las arterias de nuestro corazón, impidiendo un fluir ya como debe haber, quítalo en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y auméntalo, por favor. Padre, el río de la predicación y del testimonio. Oh Padre, tú sabes cuántas veces el enemigo quiere estrangular esto, lo quiere limitar en nosotros, y Señor, limitamos y hacemos menguar nuestro testimonio, y en vez de que esté fluyendo un río de agua viva para tocar las vidas de los que no te conocen, están saliendo gotitas. Jesús, libéranos de todo temor, libéranos de todo odio, libéranos de toda indiferencia, libéranos de toda religión, libéranos de todo espíritu de ocupación y que tengo que hacer esto y tengo que hacer tal y no tengo tiempo ahorita. Señor, por favor, todo espíritu de intimidación, lávanos en la sangre de Jesús. Y restaura, Señor, la anchura del río de la predicación en nuestra vida, del testimonio, para que fluya de nosotros un río, Señor, que pueda brillar en las tinieblas de este mundo, para que otros puedan oír del nombre glorioso de Jesús. Danos palabras de ciencia, danos discernimiento de espíritu, danos palabra profética. Padre, permite que habláramos a los que no te conocen con una espada bien aguda, filosa, ungida de la palabra de Dios. Padre, la obstinación de nuestro ser, el egoísmo de nuestro ser, que muchas veces ha querido tapar el río de la demostración del amor de Dios. Padre, que nos has movido en compasión a tocar las vidas de otras personas, de ayudarles, y hemos dicho, no, yo no quiero hacer esto. Padre, perdónanos que no hemos querido llevar a nuestras cruces también. Perdónanos que no hemos querido poner nuestras vidas para la vida de otros. Perdónanos, Padre, y ayúdanos de no solo ser la voz de Dios en nuestra generación, pero ayúdanos a ser la demostración de Dios en nuestra generación a través de nuestras obras, de nuestros hechos, de las cosas que hacemos. Padre, danos la compasión que tenía Cristo cuando Él venía a tocar a los leprosos, cuando Él venía a ayudar a los pobres, cuando Él venía hasta levantar los muertos y a consolar a los quebrantados. Padre, pido en el nombre de Cristo Jesús, desata el río de la compasión de Cristo Jesús en nosotros y sálvanos de una religión fría, egoísta, tradicional. Y Padre, desata el río de la compasión de Cristo para que nos mueva hasta entregar y a dar nuestras vidas en demostración del amor de Dios en Cristo Jesús. Quítanos el egoísmo, quítanos el interés propio, quítanos la indiferencia, quítanos el odio, quítanos el egoísmo. Oh Padre, cambia nuestro ser y haznos como Jesús, quien no solo habló de la cruz, sino quien también fue a la cruz y entregó su vida en la cruz, para que otros pudiesen vivir. Padre, que nuestro testimonio de la cruz no sea unidimensional, sino bidimensional. Palabra con demostración, palabra con demostración, palabra con demostración, para que la palabra nuestra se pueda creer. Oh, sálvanos, Padre, del materialismo de este mundo. Sálvanos de la comodidad de este mundo. Sálvanos, Padre, del interés propio de este mundo. Y trae la gloria verdadera de tu Hijo Jesús en nuestro medio. Desata el río de predicación, pero destapa en nuestro ser el río de compasión y demostración. Ayúdanos a ser literalmente la mano de Cristo Jesús extendida a los demás que están a nuestro alrededor.
Sálvanos de una espiritualidad sin practicalidad. Une las dos cosas en nuestra mente y ser, Padre. Únelo en esta generación de jóvenes, Señor, que agrega esta dimensión a esta generación para que haya una expresión plena y cabal y real del Evangelio en nuestro medio, que no solo sea de palabra, sino de hecho y en verdad. Oh Padre, destapa el día de hoy los ríos de Dios de nuestra vida. Quita toda piedra, quita toda maldad de nuestro ser. Y Padre, deja que comience a fluir ahora el río de Dios aquí entre nosotros, en adoración y en oración. Comiencen a orar aquí enfrente ustedes, muchachos, con estos que han venido, para que el río de Dios se destape en su ser. Señor, estos que han venido, bautízalos en el Espíritu Santo el día de hoy. Bautízalos en el fuego de Dios el día de hoy. Bautízalos en la gloria de Dios el día de hoy. Pero Padre, aquí los demás, haz que fluya tu río de adoración, oh, de bendición, de depositar a los pies de nuestro Dios un sacrificio de adoración y de alabanza que le agrada, que tú puedes mirar a este sacrificio y dice: esto me agrada, olor grato es. Señor, desata espíritu de intercesión aquí. Trae delante de nuestra mente, delante de nuestro corazón, Padre, las personas por las cuales te preocupas el día de hoy, para que podamos entrar en tus labores de intercesión y de oración. Padre, trae a mente las personas a quien quieres que prediquemos, las personas a quien quieres que ayudemos en demostración del amor de Cristo Jesús. Oh, desata tu espíritu, forma el carácter de Cristo en nosotros, transfórmanos de un Adán a un Cristo, oh, revelando la gloria de Dios en las naciones. Padre, escribe estas lecciones sobre las mentes y sobre los corazones de estos jóvenes, para que siempre puedan ser llenos del Espíritu y que siempre pueden estar fluyendo en el Espíritu, que siempre pueden estar bendiciendo a otros en el Espíritu de Dios. Oh, shidala la banda le bocurrianda la banda le bajai shada la banda la bacatai. Oh, rianda la bashida la banda la la. Ustedes que están en sus asientos, adoran, dejan que el río de adoración se destapa en tu ser. Exaltan a Cristo, exaltan al Padre. El Espíritu Santo lo va a glorificar delante de tus ojos, para que resalte en ti espíritu de gloria y de adoración y de bendición. Otros va a venir carga de intercesión. Responden al Espíritu de Dios. Quitan todo de tu ser que impide el fluir y deja que el Espíritu te eleve a lugares celestiales el día de hoy. Oh, Jesús, 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 destapa los ríos, destapa las arterias del corazón de la iglesia el día de hoy. Oh, que no muera de un infarto por arterias tapadas, sino, Señor, destapa las arterias del fluir del corazón y de la sangre de Cristo a la iglesia. Que no muera, sino que viva, que viva, que viva, que viva. Oh, shida la banda, shida la banda le bocurrianda la bashida la banda le batala la banda le bocurrianda la bashida la banda la bacata la. Oh, riada la bashida la banda la bashida la banda la bajaida la banda. Dios te bendiga. Voy a acompañar. Piri, siga orando, siga orando, siga orando. Siga orando, siga orando. Ore.
Yemnana makondo shenda la rabashatara. Enda makianda rebashete remarabahale. Imba baketa rabashendere. Yesu andale mahaili. Yesu andale baketa labaso. Yevake varia kenda reko. Imba babasheta lene. Indare bashela labaki. Yesu abashenda laso. Yesu abashenda la kiate. Ene makite baso. Yesu abashiri katalele. Destapa los ríos de tu espíritu en nuestra vida, Dios. Destápalo. Que el tsunami de Dios venga. Destape. Que el poder de Dios venga sobre esta generación, sobre estos jóvenes. Ven sobre nuestra vida. Y ribaquenda rabasheta la rabashendereko. En Durumakiata rabashete remagrebaki. En Babakiata rabashe. Yesondo lobosyan aquí. En Dabashenda la conda la bacandale. En the Makendere Bashetere Lereko. En the Roboshoto Roboshatara la Rabakiandara. En the Barabashetere Lerele. Yemakenduru Bashatare la Baki.